a la cadena. Y pasamos a otros temas menos agradables. Por ejemplo, temas como lo que está sucediendo en estos momentos en Valencia, donde gobierna el Partido Popular, pero donde un padre socio de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística ha denunciado el lavado de cerebro al que se somete en las escuelas de una comunidad autonómica que gobierna el Partido Popular a los niños. Concretamente, este padre es padre de un niño de 5 años y encontró entre los deberes de su hijo unas hojas con unos textos y unos dibujos que su pequeño tenía que colorear en clase. Y al cogerlos se encontró primero que estaban redactados en catalán y que además uno de los dibujos era un libro apuñalado por 2 cuchillos y bajo la imagen se podía leer: la gente se vio forzada a olvidar el pasado. La represión de los conquistadores fue dura y nos ahogaron nuestra literatura. Bueno, pues esto es una majadería intolerable. Incluso para un nacionalista catalán sería excesivo. Y desde luego que además esto se produzca en una comunidad gobernada por el Partido Popular ya verdaderamente es para echarse a llorar. No sabemos en qué estará Camps en estos momentos, pero desde luego es verdaderamente para echarse a llorar. Si a una criatura con 5 años se la está educando en el odio propio del nacionalismo catalán y encima se hace extensible a Valencia, pues verdaderamente no sabemos qué hablar, y ya nos contarán ustedes qué conquistadores, porque en principio la única conquista que ha experimentado Valencia después de que la reconquistara el Cid y la liberara del yugo musulmán fue la de Jaime el Conquistador, donde, por cierto, y esto es muy interesante como nota histórica para los nacionalistas catalanes, descubrieron los soldados de Jaime I el Conquistador, que en su aplastante mayoría no eran catalanes y no llevaban el catalán a Valencia, sino que eran aragoneses, que la gente que vivía allí, los mozárabes que vivían en el reino de Valencia, que era un reino islámico, hablaban una lengua latina que podían entender con mucha facilidad. Y que desde luego no era el catalán, es lo que después se ha conocido como valenciano. Pero en fin, ¿cómo le vamos a pedir que un nacionalista catalán, ceporro, generalmente sectario siempre, fanático cuando no, y desde luego, en fin, codicioso a todas horas, pueda entender algo así? Pero que además esto suceda en Valencia ya es que clama al cielo. Los hechos, César, se han producido en el colegio público El Romeral, en la localidad alicantina de Alcoy, en una clase repleta de alumnos de 5 años. Durante este último curso, uno de sus profesores les ha estado repartiendo unas hojas con dibujos y textos para colorear, en los que se pueden observar expresiones e imágenes que apuestan por el nacionalismo. El padre de uno de los niños, socio además de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, ha querido mostrar las viñetas que ha podido ver. En la primera aparece Jaime I el Conquistador con una imagen de la corona de Aragón y la inscripción dice: los esfuerzos de aquellas generaciones han visto su fruto en la actualidad, caminando hacia un país con más identidad. En la segunda de las viñetas se ve una manifestación bajo el lema "No perderemos el país", y el texto que acompaña la imagen dice: si queremos que este renacimiento nunca más vuelva a desfallecer, la lucha por nuestra lengua y cultura ha de seguir. En la tercera, los alumnos colorearon un dibujo relacionado con la guerra civil y tuvieron que leer la frase: en la guerra se sufrió mucho, nosotros salvamos la vida, pero la sociedad quedó profundamente dividida. Y la cuarta de las viñetas es la que tú comentabas, César, el libro Apuñalado. En este programa nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística. Él nos ha explicado en qué consisten las quejas que han enviado ya a la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana y también al Ministerio de Ángel Gabilondo. Escuchamos a Pablo Yáñez. Nosotros entendemos que entra mucho en juego la figura del profesor como, digamos, responsable máximo de esta situación, pero nosotros lo que exigimos es, en primer lugar, que la Generalitat Valenciana y que el gobierno de la Comunidad Valenciana condene este tipo de episodios, y por otro lado, el hecho de que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios de vigilancia, de inspección y de control para que esto no suceda en centros de titularidad pública. Al final, César, las palabras que los menores, recordemos, de 5 años de edad tuvieron que colorear en estas fichas, en estas viñetas, eran país, identidad, lucha, lengua y cultura, guerra, sociedad dividida y ahogaron nuestra literatura. Verdaderamente lamentable, pero en fin, ya que estamos hablando de literatura,